A partir de este momento, inicia la transmisión en vivo desde el Centro Mundial de Avivamiento Apostólico. Los invitamos a ser testigos de su palabra y protagonistas de sus milagros. Búscanos en Facebook como Centro Mundial de Avivamiento Apostólico y dale me gusta a nuestra fanpage para enterarte de todas las novedades de nuestra iglesia y ver nuestros servicios en vivo. En nuestro perfil vas a poder comunicarte con nosotros a través de WhatsApp y dejarnos tu pedido de oración. Descargate la app de nuestra radio, Aviva Voz. Está disponible para Google Play y App Store de forma gratuita. Escuchan la presencia del Señor, por la presencia de su Espíritu Santo y estar otra vez preparado, limpio y puro para seguir la batalla que tenemos por delante. Si querés saber más sobre nosotros, búscanos en nuestra página web www.avivamientoapostólico.com. En Instagram nos encontrás con En un momento vas a recibir una palabra poderosa, y quiero que lo compartas con tus amigos y quédate hasta el final porque va a ser algo poderoso para tu vida.
mi corazón, examíname, pongo mi vida delante de ti, límpiame.
Bueno, muy bien, ¿cómo les va en este día? Ahí hoy predicando desde este lugar, ahí estamos resolviendo unos temas técnicos, pero bueno, seguimos predicando para que la palabra llegue a sus vidas, así que le damos la bienvenida en este día, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir todo lo que vamos haciendo y vamos recibiendo de parte de nuestro Dios. Así que en este día quiero hablarle de estar... de fortalecer nuestra fe. Todo lo que corresponde al reino de los cielos lo entendemos que es a través de la fe. Por ahí la Biblia dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que haber una certeza y convicción, y es diferente a movernos podemos decir, emocionalmente. La fe es algo definido, es algo que podemos es algo que vemos, que estamos convencidos que es real, y en esa fe, aunque en el plano natural no vemos nada o no hay nada, a través de la fe ya es algo seguro para nosotros. Y a través de esa fe alcanzamos las promesas del Señor. Hoy quiero decirles también del pecado más grande. No comentamos el pecado más grande. Alguno podrá decir, yo no tengo vicios, no robo, no adultero, no maté a nadie, pastor. No, pero nada de eso es. Déjeme decirle cuál es el pecado más grande. El pecado más grande es la incredulidad. Por la incredulidad pasan un montón de cosas y que realmente lastiman mucho a la vida del cristiano. Entonces, cuando Dios obra en una vida, Él está esperando de nosotros que nosotros respondamos a ese llamamiento y también creamos a lo que Él nos está prometiendo o hacia donde Él nos quiera llevar. Cuando encontramos el texto ahí en Hebreos capítulo 11, verso 8 en adelante, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ahí está, fíjese que ya un llamamiento. Aquellos que no conocen, Dios llama, Dios es aquel que habla con su pueblo, Dios llama, y siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de ir como herencia, ¿sí? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel que le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando como de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora cuando vemos este texto, vemos ese llamamiento de Abraham, y que los llama a salir a una tierra, los llama a esa vida que Dios le iba a dar, pero él salió sin saber dónde iba. No tenía toda la información. Él tenía un llamamiento y tenía una orden de Dios. Entonces justamente tuvo que aprender, se movió dentro de esa fe. Aprendió lo que es la fe. El Espíritu Santo vino al mundo para convencer a los hombres de su pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en este tiempo. Y la razón por la cual los hombres están perdidos, están condenados rumbo al infierno, no es por algún pecado que ellos hayan cometido, es porque no han creído. Eso es el problema hoy para todas las personas. No es el tema de su pecado, porque el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, vino a dar una salida,
El problema para el mundo de hoy es que no creen el mensaje de la cruz, no creen el mensaje de Jesús. Ese es el pecado más grande, la incredulidad. Ahora, San Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que es por creer. La incredulidad es lo que destruye la vida, la incredulidad es la que lleva a una persona a la condenación, pero la fe, el creer en Jesús, nos trae libertad, nos trae fortaleza. La incredulidad es la fuente de todos los pecados. Cuando vamos allí, vemos al libro allí en Génesis, vemos ahí el principio de todo. Vemos a Adán y Eva que pecaron en el Edén. Y era ¿por qué? Porque no creyeron a Dios. O sea, no creyeron que esos límites tenían que ser respetados, no lo creyeron. Entonces esa incredulidad destruyó la vida de ellos. Y por supuesto la consecuencia que sabemos todos de ahí en adelante de las cosas que sucedieron. Uno puede decir, pero pastor, hoy para mí es importante creer en Dios. Sí, en principio es porque desde ahí tiene que ver la nueva vida, el nuevo propósito, los planes de Dios sobre tu vida. Y eso solamente siguen siendo principios, porque cuando Dios inicia algo, quiero que entienda esta palabra, cuando Dios inicia algo en tu corazón, en tu vida, no tiene límites. Así hay un comienzo, siempre hay un comienzo, de que cuando conocimos a Cristo, nuestro primer día del ministerio, nuestros primeros actos, etcétera, etcétera. Pero solamente son principios. Pero después es una vida de una continuidad, de cosas fundamentales que van a enriquecer tu vida, van a fortalecer tu vida, van a llevarlo a niveles que ni siquiera hemos pensado o entendido. Pero esos son los planes de Dios para cumplirse sobre nuestras vidas. La vida cristiana debe ser vivida por fe. Hebreos 10:38 dice, más el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, esto habla de la incredulidad, no agradará a mi alma, más el justo vivirá por la fe. Entonces cuando hablamos de esa justicia o el justo es aquel que ha sido justificado por Cristo. Ese que fue justificado, lo que le queda a su futuro, todo lo que le espera de su futuro es a través de la fe. Por eso es lo importante de fortalecer nuestra fe, porque cuando estamos en camino hoy, usted lo sabe, estamos en camino de avance, estamos ya avanzando sobre los 6 tiempos de avances, y en estos avances lo podemos hacer de 2 maneras. Uno, movernos por lo que nosotros conocemos o podemos hacer, que sería un error. 2, de movernos según la voluntad de Dios, movernos en fe de cómo esperamos esto, vivimos esto del momento, que se va a unir con aquello que no conocemos, pero va a ser provisto por Dios. Crea con toda seguridad que Dios tiene un plan para su vida. Y Dios, por supuesto, le va a mostrar los inicios de muchas cosas. Pero de ahí usted tiene que seguir a través de la fe, creyendo por la palabra, de todo aquello que vendrá. Dios tiene planes perfectos para usted, Dios tiene pensamientos perfectos para usted. Y usted tiene que saber estar cerca del Espíritu Santo para que Él lo pueda llevar conforme a su voluntad. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Dentro de la inmensidad de la verdad, de que es la revelación de Dios para nosotros, esa verdad tiene que ver con nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Que no es la vida que nos rodea, porque siempre la vida que nos rodea está llena de un montón de intereses de que son contrarios a nuestra vida, pero Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted nunca tendrá éxito en su vida cristiana si no está creyendo en Dios. Abraham, ¿cuánto podríamos aprender de Abraham? Podríamos decir, es un héroe de la fe. Pero ¿sabe una cosa? Abraham no siempre fue así. Él tuvo el llamamiento, pero él fue una persona, él fue idólatra, él fue un hombre pagano.
Vivió en Ur de los Caldeos y cuando Dios lo habló, él ya tenía 75 años. Ahí tuvo ese llamamiento y cuando empezó su proceso de fe, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Él nos llama para que tengamos un proceso de fe. Él nos lleva para que vayamos caminando aquello que se ha de manifestar, que está todo en el ámbito de la fe. Y este es un ejemplo para los que dicen, no, pero pastor, es tarde para volver a empezar, es tarde para empezar a creer en Dios. No, nunca es tarde. Llamamiento, si usted me permite, 75 años de edad tenía Abraham cuando fue llamado. Uno podría decir, pero ya es grande y esto, aquello. No, nunca es tarde para volver a empezar y nunca es tarde para trabajar en nuestra fe. Por más que hayamos perdido cosas, que no hemos alcanzado otras, siempre es importante de volver a estar en esa fe fuerte y fundamentada en Cristo. Dios le dice que tiene que ir a otro lugar. Dios no le dice cuánto va a tener que demorar su viaje. Fíjese qué extraño sería para una persona que quiere tener todo definido y cómo opera la fe y cómo Dios obró, porque una de las cosas que tenemos que aprender como hijos es que cómo Dios va revelando las cosas a su pueblo. Fíjese aquí, Él los saca de Ur, lo va a seguir a esa tierra, no le dice cuánto va a durar ese viaje, si va a ser un día, 2, un mes, un año, no le dice nada. Dios no le dice qué tiene que hacer cuando llega a esa tierra, ni cuánto tiempo se quedará allí, ni tampoco qué le va a suceder en ese lugar. O sea, no le da ninguna información. Lo único que le dijo, tienes que salir de tu casa, tienes que salir camino hacia donde yo te digo que tenés que llegar. Y Dios simplemente le dice, levántate y ve. Y usted me podrá decir, pero pastor, hoy vio en medio de las cosas mis necesidades y demás. Quiero que entienda algo. Dios es soberano en todas las cosas que Él hace. Él nos conoce, aún nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce aún, dice la palabra, que ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que lo sepa. Entonces tenemos que tener esa confianza y seguido a la confianza, una fe sólida, creyendo que Dios hará su voluntad en mí. Y esa voluntad tiene que ver con una vida de edificación, de progreso, de prosperidad. Porque son los planes de Dios. Los planes de Dios nunca, también usted tiene que entender que no son nunca limitados. Nosotros tenemos pensamiento o aún una fe limitada, pero en Dios no es así. Nosotros tenemos que aprender a movernos, a dar los pasos en fe, a empezar a obedecer en esa fe, porque en el camino que vamos a tener por delante vamos a aprender de todo lo que Dios nos va a enseñar, de lo que Él va a hacer con nosotros. Él así lo hizo. La palabra dice que Abraham y Sara fueron peregrinos en la tierra de Canaán. Y Abraham no era un fugitivo, no era un vagabundo, era un extranjero lejos de su hogar, un peregrino yendo hacia un lugar, su camino. ¿Y hacia qué? Uno puede decir, ¿qué habrá pensado Abraham? Nada, es confianza. Uno cuando avanza en fe no está pensando qué le va a pasar, no va a pasar, sino está esperando qué es lo que va a suceder, qué es lo que Dios va a revelar. Y yo creo que como hijo de Dios tenemos que estar de esta manera en este tiempo, ahora mismo, ir avanzando en la fe y empezar a ver qué es lo que Dios va a hacer hoy, mañana. Eso servirá de señales para mi vida, decir cómo voy a seguir avanzando a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Encontramos 6 principios también de la fe. Primero podemos decir el principio auditivo. Debemos saber escuchar a Dios, debemos escuchar a Dios. Porque hay principios, no es la fe, muchos mezclan una fe con un sentimiento. No, se va a cometer un gran error. El sentimiento no tiene nada que ver que comparado a la fe. La fe es única. La fe es espera. La fe es paciencia. La fe es creer.
en todo lo que Dios traerá sobre nuestras vidas. Por eso cuando vemos ahí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Aquí tenemos a Abraham llamado, pero tuvo esa fe y le creyó a Dios, a ese llamamiento, hacia donde Él lo iba a llevar, pero escuche esto, véalo con claridad, Él no sabía hacia dónde iba. Creo que tenemos que aprender en este día también, porque a veces que queremos sujetar todo, queremos tener todo bajo control, y quiero decirle que no todo va a estar bajo nuestro control, pero sí va a estar bajo el control de Dios. No todo lo vamos a poder estar moviendo a nuestra manera, pero Dios tiene proyectos que las cosas funcionarán conforme a su voluntad. Y esto tiene que traer seguridad para nuestras vidas. Usted podrá preguntar, pero pastor, Dios sabe de mi necesidad, porque yo necesito esto y aquello y lo otro. Pero por eso, cuando el primer principio es saber oír a Dios, muchos se mueven por lo que viene de repente, y eso a veces es un error fatal. Recuerde, como muchas veces le he predicado o he enseñado, el diablo no tiene problema satisfacer su necesidad si eso lo aleja de Dios. Y uno puede creer que es Dios, no es así. Dios tiene un plan para nuestra vida, tiene un proyecto para nuestra vida. Y todo lo que nosotros llamamos nuestra necesidad, la Biblia habla que dice que Él lo añadirá a su vida. Pero solamente es una añadidura, ahí quedan nuestras necesidades. Pero como proyecto, como vida futura, tiene que ver con nuestra fe en Dios. Muchas personas pueden hablar de la fe, han escrito libros de la fe, pero cuando nos ponemos en esa posición de fe, somos todos protagonistas de lo que va a suceder. Nadie puede decir lo que va a pasar por la fe. Nadie puede proyectar, nadie puede hablar de tus planes, de cómo Dios te va a amar, de cómo Dios te va a ayudar a fortalecer tu familia, de cómo Dios te va a enriquecer, de cómo Dios generará un ministerio de poder en tu vida. Nadie puede decir eso. Porque eso es la fe. La fe nos pone como llegando a un lugar y esperar para ver y para vivir de aquello que va a acontecer. Eso es fe. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla y nos dice e incentiva esa fe. Por eso nos convertimos en soñadores de las cosas que vendrán. Dios te lo muestra por el Espíritu Santo. Entonces uno ya lo está viendo en la fe. Lo está viendo, lo está viviendo en la fe. Y esa fe, por supuesto, a mantenerse, al creer, se va a producir la obra. ¿Y cuál es la obra? De lo que Dios te habló que iba a suceder, eso sucederá. Pero nos mantenemos en el ambiente de la fe. Quiero que recuerde que el ambiente de la fe es el ambiente de Dios. Por eso, el primer principio es saber escuchar a Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe, por el oír, y el oír esa palabra de Dios. Fíjese que la palabra viene y genera como sueños en nosotros, nos hace soñar de lo que vendrá, y ahí está. La palabra siempre se sigue cumpliendo. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y es un principio, justamente, es el principio auditivo, si podemos decir. Usted debe escuchar a Dios. Dios le habló en forma personal también. Génesis 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Fíjese cómo le está hablando del futuro de él. Aquí le está diciendo, vete porque tengo este proyecto. Y parte del proyecto tiene que ver con esto. Haré de ti una nación grande. Y no solamente eso, y te bendeciré, y más, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjese todo el proyecto de Dios. Y después dice, y también va a haber una compañía fuerte y de poder, yo estaré contigo. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un proyecto asombroso.
¿No es algo tremendo lo que le iba a pasar en la vida de este hombre? Sí, pero era lo que Dios iba a hacer. Y cuando vemos la certeza de Dios, que cada palabra que Dios dijo, eso se ha cumplido. La raíz de la fe es escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Hay de muchas maneras. Primero ahí en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Dios no escucha peticiones alocadas, ni peticiones de rencor, ni peticiones de venganza. Dios no escucha nada de eso. Dios escucha la oración que es conforme a su voluntad. Por eso muchas personas que no saben estar en la presencia de Dios, no escuchan la voz de Dios, entonces tienen un montón de palabrerías delante de Dios, pero nada de eso sucede. La vida sigue estando estática, no hay avances, porque no están escuchando a Dios. Porque ellos quieren, de alguna manera, orar y que Dios haga lo que ellos quieren. No, mis queridos hermanos, es más, quiero decirles que lo que ustedes quieren hoy, quizás pueden pensar que es algo grande para ustedes. Traten de cambiar ese pensamiento porque Dios tiene cosas más grandes para ustedes de lo que ustedes están pensando o aún entendiendo. Ahí en Génesis también 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos aquí, se le apareció Dios. A mí nunca se me apareció Dios. Pero aquí se manifestó, se comunicó, ¿cómo escuchó a Dios? No, ahí estuvo Dios. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiendo. A mí nunca me habló desde una zarza ardiendo. Pero Moisés le habló desde una zarza ardiendo. Se comunicó con él. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. Entonces vemos que el escuchar a Dios es lo que cambia todas las cosas. Por el otro lado, Dios le habló a Saulo, usted lo conoce, allí cuando camino a Damasco. Se le apareció en una visión en medio del resplandor del sol del mediodía. Y Saulo oyó una voz que vino del cielo. Y todas estas personas oyeron la voz de Dios en formas sobrenaturales. Ahí hubo manifestaciones sobrenaturales. Pero ellos oyeron, este es el gran principio, oír a Dios. Pastor, ¿por qué muchos cristianos hoy se equivocan y en vez de estar bendecidos sufren? Primero porque lo fundamental, no están escuchando a Dios. Entonces se encierran en su sabiduría o se encierran en sus logros personales. Y algunos creen que sus logros personales tienen que ver con el plan divino. No es así. El plan que se ha de manifestar, el plan que tiene que ver con nuestra aceleración y de logros personales, de logros espirituales, están en la mente y en el corazón de Dios. Nosotros recibimos pequeñas señales a medida que vamos avanzando, pero no podemos quedarnos en esto y decir, bueno, aquí estamos apasionados. Yo veo muchos cristianos que toman una parte de esto, de aquello, y se creen que es eso, y le ponen toda su fuerza y se desconectan de todo lo demás. Y solamente creen que Dios está escuchando solamente en la posición que a ellos le agrada, que ellos tienen que estar ahí y nada más. Llámese dinero, llámese cosas que quieran personalmente. Se autoengañan, porque el proyecto de Dios tiene que ver con el reino, no con la riqueza, no con el bienestar. Porque la riqueza y bienestar para nuestra vida tiene que ver con la añadidura de Dios, no con el proyecto de Dios. El proyecto de Dios tiene que ver directamente con su iglesia. Y su iglesia tiene una misión, y la misión de la iglesia es salvar al perdido. Entonces, si ese cristiano está en una fe o está creyendo que esa es la voluntad de Dios, se está equivocando. Porque la voluntad de Dios es que hoy Dios está esperando, no ha cerrado los tiempos, porque está esperando que muchos más sean salvos. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer en este día, ¿qué estás haciendo para el reino de los cielos? ¿Estás en los planes de Dios? Porque algunos creen que esos son los planes de Dios y no. ¿Sí?
Entonces, cuando Dios habla, nos lleva a un sentido. Cuando Dios habla, nos lleva a una revelación. Y siempre cuando Dios nos habla, nos va a manifestar lo que ha de suceder. Ahí queda, cada uno de nosotros podemos avanzar o retroceder. Si me pregunta cómo es eso, uno puede oír lo que le conviene y quedarse en el camino. Y uno puede oír la voz de Dios, donde ahí nos traen desafíos y nos traen un montón de cosas que tenemos que hacer y ahí tenemos que estar respondiendo. Fíjese la palabra cuando dice, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. Le hago una pregunta así. ¿Qué sucedería si Dios le diría eso a usted? Deja tu negocio, deja tus cosas, deja todo, tu carrera, todo, porque te voy a llevar a otro lugar, te voy a mostrar. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? ¿Podríamos tomar una decisión inmediata? Y muchas veces no. ¿Y por qué ese no? Porque nuestro corazón no fue trabajado por Dios. Dios no estuvo hablando en nuestra vida, no nos estuvo convenciendo, no estuvo tratando con nosotros para que nosotros podamos ver ese verdadero proyecto de Dios. La vida que está cerca de Dios anhela lo que Dios anhela, ama lo que Dios ama. Aquella persona que está en Dios ama lo que Dios ama. Y una cosa que quiero que usted entienda hoy, lo que Dios ama las almas. Él ama al perdido. Por supuesto que ama a sus hijos, sí, claro que sí, pero Él ama al perdido. Y el perdido es aquel que todavía nosotros no lo hemos encontrado, no lo hemos llamado, no lo hemos predicado. El proyecto de Dios está basado en su corazón y en su amor. Y vuelvo a repetir, su amor y su dirección es hacia el perdido. Entonces por eso que a veces confundimos qué es el plan de Dios y a veces estamos diciendo, sí es el plan de Dios, pero no es el plan de Dios. Es nuestro plan que queremos que Dios lo apruebe. Hay en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, Dios habla, dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ya le mostré en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó y demás, Dios hablando de muchas veces y hablando de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo recibimos la palabra hoy? Por medio de Jesús. Yo leo la Escritura, que es la palabra de Jesús, y ya Dios me está hablando. Yo puedo tener certeza de cada palabra que está escrita del Nuevo Testamento, porque sé que es una realidad y todo lo que voy a creer va a suceder. Eso es un punto. ¿Es bueno? Sí. Pero el mejor punto es oír a Dios y leer su palabra. Porque cuando oímos a Dios, Él nos va a avisar de lo que tiene que suceder hoy y hacia dónde vamos a ir. Y tenemos la palabra para fundamentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, ¿sí? Direccionar nuestra fe por la palabra, que es la que Él ha hablado. Hoy, a todos nosotros, es Jesús el que nos habla. Es la forma de este tiempo. Es Él que a través de su palabra habla nuestra vida para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Tenemos tres cosas. Podemos decir, la palabra de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Dios ha transformado cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra mente ha sido transformada. Ha nacido algo espiritual, nosotros hemos nacido como seres espirituales, ahora ya podemos ser guiados por el Espíritu Santo, que está ahora, que tiene que ver con el plan de Dios, aquel que mora en nuestro corazón, ¿se da cuenta? Tenemos la palabra, la Biblia, tenemos la mente de Cristo, porque nuestra mente ha sido renovada por la vida nueva, ¿sí? Y también tenemos la vida espiritual, porque hemos nacido del Espíritu, ahora el Espíritu Santo está en nosotros, podemos ir a las revelaciones, sí, podemos conocer cosas sobrenaturales, sí, porque tenemos la mente de Cristo. Es Cristo el que nos habla en este tiempo y nos direcciona
como Dios en otro tiempo direccionó a Moisés, Abraham, Isaac, etcétera, etcétera. Ahora la palabra es por medio de su Hijo. Ahora cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos muy bien los planes de Dios. Usted lea todo el Nuevo Testamento y fíjese con qué tiene que ver. Sacando, por supuesto, las enseñanzas para nuestras vidas personales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el punto fundamental de todo el Nuevo Testamento? Un sacrificio enorme, gigantesco, lleno de amor y misericordia. Una puerta abierta, un camino angosto, todo preparado para que la gente vayan entrando y entrando y entrando y entrando y esto sea sin fin al reino de los cielos. Y eso es a través de Cristo y por Cristo. Y todas las cosas que nos rodean están bajo su poder. Por todas las cosas que existen, todo subsiste por el poder de nuestro Dios. Y Él es Jesús. Es Jesús el cual tenemos que predicar. Es Jesús que fue invocado en nuestra vida y que nosotros tenemos que llevar esa revelación. Algunos se encierran en la revelación egoísta personal, como diciendo, tengo una revelación que es solamente para mí. Eso no es así. La revelación es dar a conocer al mundo quién es Jesús. Y con ese mensaje, extender la mano, generar esa palabra para que traiga salvación a ellos. ¿Cómo van a encontrar libertad el ser humano si no creen en Dios? ¿Y cómo van a creer en Dios si no hay quien les predique? Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra para que ellos puedan entender la palabra y ellos puedan ser salvos por esa palabra. Hay en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces fíjese qué panorama inmenso tenemos aquí, que nosotros entendamos las cosas y nos movamos con esa mente de Cristo. Ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo, nuestro nuevo camino en Dios, este camino que nos lleva a la salvación, pero Dios lo ha equipado a usted, a mí, con cosas sobrenaturales. Nos ha equipado con su palabra, una palabra que está todo por revelarse. Nos ha dado una mente superior, la mente de Cristo. Y nos ha dado el poder de la revelación, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces usted me pregunta, pastor, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted tiene que unir esto. Usted tiene que unir esto para ser guiado del Espíritu. Y esa guía del Espíritu, al usted oír a Dios, a ser guiado, usted va a ser encendido en su fe. Y por su fe, de lo que usted se mueva y logre, eso es lo que va a acontecer en su vida. Pero no se equivoquen. No tenemos una fe solamente para lo personal. Nuestra fe ha sido fundamentada para oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la verdadera fe es para ejecutarla hacia el reino de los cielos. La verdadera fe es para llevar los logros sobrenaturales o manifestar las cosas sobrenaturales de Dios hacia el incrédulo, para que sepa que puede tener una salida, que tiene una esperanza, que tiene una salvación. Y todo esto es por medio de aquel que nos habla. ¿Y quién nos habla hoy? Hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria en este día. Por eso, el hombre natural no puede saber nada de esto. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, lo podemos hacer. Podemos escuchar esa voz de Dios. Podemos transmitir lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, mis hermanos, esto es tiempo de fe. Estamos parados justo en un tiempo de fe. Porque la palabra que tenemos son tiempos de avance, perfecto, pero ¿avance a dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a recibir? No lo sabemos. Pero sí tiene que estar en nuestro corazón esa fe para avanzar. Dios nos ha hablado de todo lo que iba a suceder, de
de que teníamos que tomar decisiones, que íbamos a conocer cuál era nuestra vara, que íbamos a saber, que íbamos a hablar con determinación. Nuestra palabra iba a salir de nuestra boca con fe, creyendo, con poder. Nuestra palabra será como un martillo que rompe la piedra. Iremos avanzando sobre tiempos. Y esos tiempos, usted me puede decir, pastor, ¿qué va a pasar en esos tiempos? No, yo sé que vienen todos esos tiempos, pero tienen que ser revelados por el Espíritu Santo. Y no alcanza con la revelación que usted puede recibir, la prédica de su pastor, y es necesario que usted sea guiado por esa prédica. Pero a la vez usted tiene que oír la voz de Dios para saber también, porque dentro de lo que es el proyecto de la salvación, del proyecto de Dios, está dentro de eso su propio proyecto. Y Dios hablará con usted de cómo será, de lo particular, como habló con Abraham, como habló con Saulo, de lo que les iba a pasar. Ellos estaban creyendo que estaban las cosas bien, pero no. Lo que podemos ver, que cuando nuestra mente puede decir que estamos caminando bien, pero a veces estamos caminando totalmente de una forma contraria a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿cómo puedo confirmar eso? ¿Cómo puedo tener la certeza que voy bien? Eso es a través de la fe, mi hermano. Y vuelvo a decir, para que usted tenga fe, tiene que oír. Y tiene que oír algo sobrenatural, tiene que oír dirección, tiene que oír cómo será ese poder, tiene que oír cómo será esa justicia. Y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No palabrerías de gente, no, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a encender esa fe en su corazón, en su mente, para soñar, para ver modelos, diseños de cosas que usted va a alcanzar, que va a producir. Cada uno de ustedes son una pieza maestra de Dios. Cada uno de ustedes son únicos, hechos por la mano del Dios Todopoderoso. Dentro de usted Dios puso toda su divinidad, su gloria, lo ha puesto dentro de usted. Lo profundo que nadie conoce, ni los científicos, ni los sabios de este mundo no lo conocen, pero a nuestro Padre le ha agradado que eso esté dentro suyo. ¿Y cómo es que está dentro suyo? Sí, porque aquello que conoce la profundidad de las cosas de Dios es el Espíritu. Y ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y fíjese qué panorama diferente de lo que tenemos que vivir, de lo que tenemos que hacer, que el Espíritu Santo, que conoce las profundidades de los proyectos, de la grandeza, de la majestad de este Dios, ha sido revelada a nosotros, simples mortales, que por la gracia de Dios nos eligió y nos hizo hijos. Entonces, ¿cómo quedarnos con pequeñas cosas y aferrarnos a veces caprichosamente en situaciones, en lugares, en posesiones, y no estamos dispuestos a soltar? ¿Quiénes son aquellos, pastor, aquellos cristianos que no saben soltar? Son aquellos que solamente se aferraron a lo poco que pudieron creer y una vez que lo tocaron se aferraron a ello. Pero no están dispuestos a soltarlo todo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Dejaron de oírlo. Porque cuando uno lo conoce a Dios, oye a Dios, y cuando Dios dice, mira, deja todo lo que tienes, ya no hay duda. ¿Por qué? Porque todo lo que llegó a mi mano fue por la mano de Dios. Y aquellos que conocen a Dios saben que aunque tengan que dejar todo, por algo que Dios quiere hacer en su vida, también lo poseerán todo, una y otra vez. Porque aquel que tuvo el poder para generar riquezas y cosas en otro tiempo en tu vida, hoy, tomando la decisión aún de dejarlo todo para seguir en ese proyecto de Dios, Dios también tiene el mismo poder para devolverlo esto y 100 veces más. Recuerda el siervo Job. Él había dejado todo, había perdido todo, pero cuando llegó el momento de la recompensa, él recibió muchas veces más, mucho más de lo que él tenía cuando tuvo que dejarlo todo. Con esto no quiero decir que usted tenga que dejar todo, no. Lo que quiero enfocar en este día es que usted se pueda mover por la fe en el proyecto de Dios. Hermanos, lo que nos queda por delante, lo que queda de este año, quedan cosas que se tienen que revelar. Esos tiempos de avance de las cosas de cómo Dios nos va formando y nos va llevando, es para que usted alcance esos logros, y esos logros serán según la voluntad de Dios. Y déjeme decirle esto, cuando es según la voluntad de Dios hay una aceleración, no hay complicación, no hay angustia, no hay temores, no hay desesperación, no.
Cuando hace el proyecto de Dios, todo va avanzando, simplemente con libertad. Pero pastor, usted me podrá preguntar, pero ese proyecto de Dios tiene que ver, hoy usted, yo necesito cosas, me pasan cosas, tiene que ver con el todo de tu vida. Porque ese mismo Espíritu Santo que está dentro tuyo, es el que va a hacer la transformación de carácter, de pensamientos, de vivencias. Ese mismo Espíritu Santo que trata con nuestra humanidad, que nos hace dejar cosas para que aprendamos otras. Ese mismo Espíritu Santo es aquel que nos lleva a ver lo sobrenatural de Dios. Entienda, mi hermano, usted tiene un reino, usted tiene riqueza dentro suyo, usted tiene todo, porque aquel que hace todo por el poder de su palabra es el que está en su vida. Entonces, no tenga temor en este tiempo de todo lo que vendrá. Sepa obedecer a Dios. Oiga a Dios para aumentar su fe. Ubíquese en el plan de Dios, no en su plan. Y usted verá resultados asombrosos sobre su vida. Así que hasta aquí llegamos con este mensaje. Quiero esta palabra que entre en su corazón y en su vida para que usted pueda avanzar conforme a la voluntad de Dios y ver las grandezas que están para manifestarse, las cosas que no han sido oídas o vistas en lo que Dios hará con usted. Pero todo esto, el plan, el diseño, cuándo y cómo será, está solamente en el corazón de Dios. Y Dios lo tiene que revelar a ciertos mortales que son su pueblo. Él revela a su pueblo lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer son cosas maravillosas y hermosas. Así que hacia ahí vamos en el nombre de Jesús. Si usted quiere ser parte de eso, lo invito a que ore conmigo. Vamos a hacer una oración delante del Señor y vamos a pedirle que podamos estar en ese proyecto, podamos aumentar nuestra fe para movernos en esa dirección sobrenatural. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos a ti, mi Señor, que tú nos lleves a esa fe sobrenatural, que nos lleves al entendimiento, que nos lleves a la fortaleza, para que tu propósito, yo pueda ser parte de ese propósito, Señor. Que pueda ser parte de aquellos edificadores, de aquellos que van a descubrir, de aquellos que van a manifestar tu gloria, Señor. En esos proyectos que a veces te pedimos perdón por nuestra ignorancia, que nos aferramos a cosas creyendo que son superiores, porque no hemos conocido un valor superior. Pero perdona ese pecado, Señor. Ayúdanos a tener esa fe genuina, a descubrir aquello nuevo que está por venir, que será de un valor mayor, de un poder mayor. Ayúdanos, Señor, a no ser avaros, a detenernos en el camino por nuestras convicciones personales nada más. Ayúdanos a poder soltar cosas para seguirte, para avanzar en aquello que va a suceder, que por supuesto lo sabemos, que será 100 veces mayor a lo que nosotros tenemos o pensamos en este día. Pero tú nos conoces, Señor. Te pedimos perdón por nuestra ignorancia. Te pedimos perdón por nuestra falta de respeto. Porque tú hablas y a veces el pueblo no quiere escuchar. Tú te acercas y el pueblo todavía sigue con oídos rebeldes a tu palabra. Por la convicción, por el egoísmo que hay en sus propios corazones. Señor, trata con nuestra vida. Sabemos que estás tratando con nosotros. Pero en esta oración quiero guiar a tu pueblo para que se puedan arrepentir delante de ti y ser guiados conforme a tu voluntad y no conforme a sus propios pensamientos. Que tú nos guíes, Señor. Sabemos que lo que ha de venir vendrá, pero esta tierra está sedienta, esta tierra está gimiendo como nunca lo ha sucedido. Y necesitamos el poder, el amor, la gloria de tu Espíritu. Y sabemos que tu Espíritu está en nosotros, pero que podamos manifestar lo que necesita este mundo hoy. No enredarnos con las cosas del mundo, no, sino manifestar tu reino sobre esta tierra. Alabado sea tu nombre. Oro por cada familia en este momento, para que cada familia ahora reciba esa revelación de Dios. Que sean llenos de tu Espíritu Santo ahora. Cada uno sean llenos del Espíritu Santo para que puedan ser guiados, para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan vivir los tiempos que han de vivir,
para que tengan convicción del proyecto de Dios, para que en sus corazones se genere ese amor profundo por aquel perdido, para alcanzar a aquel que tiene que llegar al camino del Señor. Oro por ustedes, familias, no tengan temor de las economías, de las necesidades, porque nuestro Padre Celestial sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Pero si ustedes no escuchan a Dios, irán a pobreza. Si ustedes no escuchan a Dios, el aire estará en su boca. Si ustedes no escuchan a Dios, algo no bueno va a suceder. Escuchen a Dios. Es el principio de la sabiduría, es el principio del bienestar, es el principio de la salud, es el principio del gozo. Pero debemos oír a Dios. Y si algo hay que dejar, es duro. Pero aquellos que dejaron, Dios nos dejó en su palabra que aquellos que dejaron, cosas mayores llegaron sobre su vida. Y yo pido que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos lleve a esta revelación para este tiempo. Somos ignorantes de lo que tenemos que hacer, pero tú tienes la sabiduría perfecta de lo que debemos hacer en este tiempo. Por eso háblanos, Señor. Háblanos. Háblanos como nos estás hablando ahora y con toda la palabra que vamos a necesitar. Porque este mundo sigue gimiendo. Este mundo tiene pensamientos de mal, tiene pensamientos de mentes corruptas, deformadas por la maldad que hay en sus corazones. Pero creemos que tu iglesia tiene un poder superior. Creemos que nos has dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Guíanos, Señor, a lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos, sabemos que nos va llevando paso por paso, pero queremos que suceda. Ya podamos entrar según sea tu voluntad, mi Señor, a que las cosas empiezan a acontecer tiempo a tiempo, como hiciste con Abraham, como hiciste con Saulo, como hiciste con todo, Señor. Ahora hazlo con nosotros. Usa nuestras vidas, aquí estamos. Guíanos, Señor, como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Estamos dispuestos no solamente a amarte, sino a obedecerte. No queremos cometer el mayor pecado de todos. No lo queremos. Sabemos que el mayor pecado de todos es la incredulidad. Por eso, amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos a todos nosotros, por favor, te lo pedimos, para alcanzar todas las cosas que tenemos que alcanzar. En tu nombre, Jesucristo, lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esta palabra. Dios los bendiga. Sigamos oyendo la voz de Dios. Busque el consejo de Dios. Los tiempos que vienen serán de confusión, pero en Dios de siempre va a encontrar certeza. Así que los saludamos con un gran abrazo de este lugar. Dios los bendiga mucho, 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 y nos encontramos como siempre en la próxima enseñanza y predicación que vamos a tener por delante. Dios los bendiga. Tan solo creer.
Muchas cosas han cambiado, muchas cosas han pasado en la historia de mi vida que no logro entender. Pero en mi vida hay un llamado de un nuevo tiempo que ha llegado, pero sin fe es imposible de poder ver. De mi interior, mi corazón que gime y clama hoy. De mi interior, mi corazón que gime y clama hoy. Solo creer y espera en Dios. Pon tu mirada en Él. Solo creer y espera en Dios. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Él. Solo es cuestión de fe, anímate a creer. Jesús está contigo, Dios es fiel. Solo es cuestión de fe, anímate a creer. Jesús está contigo, Dios es fiel.